tal amigos? Bienvenidos a este resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Bueno, hoy tenemos un vídeo que viene después del partido de ayer frente al Club Deportivo Leganés. También tenemos la resaca del choque frente al Club Deportivo Mirandés con ese gran protagonista que desde luego fue en el partido de Miranda de Ebro, Diego Sousa. Pero vamos por partes porque lo más importante ahora mismo es la primera posición, ¿no?, del equipo rojiblanco, consolidando, haciéndose fuerte y desde luego batiendo récords, ¿no? Los 28 puntos que suma el equipo después de las 13 primeras jornadas de liga hacen que se hayan batido los récords. Además son 26 goles con el sumado ayer por Portillo al frente de esa de esa clasificación, y además siendo el máximo goleador de la categoría, refuerza mucho a este conjunto rojiblanco que con Rubi, con la Rubineta, está dando muchas alegrías, a pesar de que el encuentro de ayer desde luego pues no fue el más atractivo futbolísticamente, pero al final acabó como queríamos, que es con la victoria, ¿no?, del equipo rojiblanco. Vamos por partes. Esta semana viene con la resaca del partido frente al Mirandés, hoy evidentemente es sábado, así que tenemos va a servir este vídeo como resaca del Mirandés, resaca también del partido frente al Leganés y luego previa del encuentro ante el Sporting de Gijón, que lo tenemos el próximo martes en esta jornada 14 sin solución prácticamente de continuidad. Pero como decía, tenemos que arrancar por el choque de Miranda de Ebro, aunque ya nos queda un poquito lejos porque ha habido otro partido, pero simplemente como detalle, esa alineación, ese partido en realidad, ¿no?, ese juego que hizo el equipo rojiblanco, esa superioridad 4-1, 1-4, con un equipo que sorprendía inicialmente por esas modificaciones, 7 jugadores distintos con respecto al 11 base, o al menos al 11 que el técnico utilizó en el encuentro frente a la Real Sociedad B, y el rendimiento no puede ser más mejor, ¿no?, o más extraordinario. A los 5 minutos ya iba por delante. Diego Sousa por primera vez era titular en el banquillo, en el equipo rojiblanco, y era una de las cuestiones que todo el mundo quería ver, cómo iba a funcionar el delantero luso brasileño en esa oportunidad de estar desde el arranque, y como digo, pues fue absolutamente impecable, ¿no? Autor de 3 goles, de los 4 del Almería, protagonista incluso en la asistencia sobre el tanto anotado por Arnau Puigmal, y una primera parte primorosa, ¿no?, del equipo almeriense, demostrando que el fondo de banquillo tiene más potencial del que igual en algunos momentos hemos podido percibir o hemos creído ver. Es cierto que un partido no hace una liga completa, igual que un grano no hace montaña, pero por lo menos sí demuestra que hay mayores capacidades de las que, insisto, en otros momentos hemos podido percibir. Sorprendía inicialmente, y lo que eran lanzas se convirtieron en cañas. Las críticas iniciales a Rubi por la alineación y la sorpresa de algunos futbolistas al final se convirtieron en halago a incluso jugadores como Arnau Puigmal, que hizo un partido muy bueno, y además entendiendo perfectamente el rol que le asignó el técnico, y que tenía que ver con la ausencia de Lucas Robertone. Como el partido nos queda muy lejos porque hemos tenido uno más reciente, un poco más de eso sí, que Diego Sousa durante unos días o unas horas se ha convertido en la estrella, o una estrella más dentro del firmamento de artistas rojiblancos. Y bueno, pues para el partido frente al Leganés había cierto interés por parte de la afición para verle en el 11 de salida, aun sabiendo que los roles, y yo creo que Rubi lo ha dejado bastante claro en ruedas de prensa anteriores, pero sobre todo en la previa al partido frente al conjunto de Asier Garitano, y es que la coincidencia tanto de Sousa como de Sadik en el 11 de salida, no está descartada, pero sí es algo que no va a tener una continuidad pues alta. De hecho, es muy poco probable, por decirlo de otra manera, que coincidan ambos futbolistas, ambos 9 referencia en el equipo, salvo excepciones. Y la excepción, por ejemplo, fue en Ipurúa, cuando no solo jugó Sadik con Diego Sousa, sino que también estaba Juan Villar, pero eran otras condiciones y con un partido que había que remontar. Y si a eso le sumamos, lo digo por terminar de contextualizar el reparto de roles, ¿no?, de la punta de la Almería, que el técnico ya ha dicho en otras ruedas de prensa que uno de los jugadores franquicia, o si queréis el jugador franquicia del Almería, es Sadik Umar, pues no se va a modificar eso así muy a corto plazo, y
Y como ya vimos en la alineación de ayer, el nigeriano sigue siendo la principal referencia del equipo. Ahora bien, igual que en otros partidos hemos visto que Diego Sousa pues jugaba minutos residuales, ayer, por ejemplo, pues jugó bastantes más, 15 más la prolongación, pues 20 minutos aproximadamente, ¿no? Pero bueno, más allá de capítulo de alineaciones, y superado ya el choque del Mirandés, nos plantábamos ante el Club Deportivo Leganés con esa defensa del liderato, con un Eibar que está apretando y que ya ha encontrado la velocidad de crucero, con tropiezos del Sporting a falta de lo que pueda hacer este fin de semana, con tropiezos de la Ponferradina, con la victoria ayer también de Las Palmas a la espera de lo que pueda hacer el Tenerife, el Cartagena rondando esa zona de playoff, pero muy destacado ahora con los 28 puntos el Almería, y solamente el Eibar podría seguirle la estela, si bien no alcanzaría nunca, ¿no?, esa primera posición. Del encuentro de ayer, bueno, una alineación algo más convencional. Recordemos que seguíamos teniendo las bajas de Buñuel, Robertone, Ramazani y Juan Villar. Los 4 futbolistas siguen en el dique seco. Robertone está en la recta final, Buñuel más o menos en una situación parecida en cuanto a periodo al centrocampista argentino. Juan Villar pasó esta semana por la clínica del doctor de Prado y Ripoll para evaluar su lesión, esa luxación en el hombro, y bueno, con un tratamiento conservador, pues habrá que tener algo de paciencia, ¿no? Y veremos si para la próxima semana el partido del domingo puede estar, o si no la siguiente. En fin, habrá que tener algo de paciencia en ese sentido. Y luego Ramazani, que es el que sufrió la lesión muscular más importante en el último choque disputado, o hace 2 partidos, o 3 ya, disputados en casa, que el tiempo pasa muy rápidamente. Creo que fue frente a Las Palmas, si no me equivoco, cuando se lesionaron los dos, tanto Robertone como Ramazani. En el caso del belga, pues también un poquito de paciencia hay que esperar. Por tanto, ayer en la alineación veíamos, por ejemplo, cómo volvía al 11 de salida Akieme, cerrando ese debate que durante pues algunos días ha habido sobre ¿habrá caso Akieme? No está participando del todo, salía de la lesión, pero a pesar de ello participó por esas rotaciones el día de la Real Sociedad, volvió a desaparecer ante el Mirandés, ayer volvió a jugar, con lo cual queda bastante claro que no hay ningún caso Akieme, como no hay caso, pues yo qué sé, Juanjo Nieto, por ejemplo, ¿no?, en el otro lateral, que ayer también volvió a ser de la partida, formando un eje defensivo donde Chumi formaba pareja con Babic, y bueno, pues configuraban todo ese cuadro defensivo del conjunto rojiblanco. Por otra parte, en la zona central del campo, pues la novedad era la presencia de Arnau Puigmal, que volvía a repetir con respecto al partido frente al Mirandés, y con la continuidad de César y Samu Costa, y luego por las bandas pues también igual, continuidad con Lazo, con Portillo, con Sadik, es decir, un 11 con las bajas, pero algo más reconocible, o por lo menos más continuista. Y ahora vamos a la puesta en escena. El equipo ganó, y es lo único bueno de ayer, o lo mejor de ayer, porque el partido no fue bueno del Almería. El Leganés demostró ayer, y la jugada de José Arnaiz a puerta vacía, absolutamente solo, situación inmejorable, deseada y soñada por cualquier futbolista, ya seas delantero, ya seas defensor. O sea, encontrarte sin nadie en la portería simplemente para empujarla y ponerla fuera, demuestra muy claramente el punto de forma en el que, o el punto de confianza también en el que está el Leganés. Pero valoramos lo que hizo el Almería. El Almería tiró 3 veces a puerta en todo el partido. Hizo un gol. La estadística entre los tiros dentro de los 3 palos y los goles, pues es de un 33%. Ahora, los tiros a puerta que no fueron entre los 3 palos, eleva esa estadística, o reduce, mengua esa proporcionalidad hasta prácticamente, creo que era un 1, algo menos del 2% de efectividad en el día de ayer. Pero eso en cuanto a lo que es ataque. Si eso fuese solo un problema de efectividad, bueno, pues no sería tan gris, ¿no?, la imagen general del equipo de ayer. Pero es que todo lo demás tampoco estuvo muy a la altura. Ofensivamente, insisto, el equipo no estuvo nada fino, nada acertado, no encontró posiciones de ventaja ni para Sadik, ni tampoco para Portillo, a pesar de su permanente colaboración en la creación en el centro del campo. Lazo bastante desaparecido, porque el fútbol de la Almería prácticamente no llegaba más allá de los 75 metros del campo. Y en el centro del campo es donde estaba ese gran problema. Pero eso es algo que es habitual no solo de la Almería, sino de cualquier equipo. O sea, la evaluación que se pueden hacer de los partidos va muy en función de cómo funcione, de cómo actúe, de cómo se desarrolle el trabajo en la sala de máquinas. Ayer el Almería no fue capaz de tener un nivel asociativo
el mínimo requerible, ¿no?, para el conjunto rojiblanco, y ni César con Arnau, ni Samu Costa, ninguna de las tres unidades de ese triángulo del mediocampo fueron capaces de llevar el control, a pesar de la aportación que también intentó llevar Portillo, que luego fue el protagonista en el gol, en una buena acción, donde al final pues fue protagonista el propio Sadik Umar. El disparo lo sacaron en la misma línea de gol, y como consecuencia de ese despeje y con el desorden defensivo del Leganés, llegaba Portillo para tener el tempo para parar y para disparar correctamente, tanto como que se convirtió en el único gol del partido, y de ahí el rédito final de los 3 puntos. Pero el juego del equipo no fue bueno, tampoco hay que dramatizar, ni en el sentido de que poner el acento en qué mal, así no vamos a ninguna parte, que es un argumento recurrente en muchos casos. Yo creo que ahora no, sobre todo porque la clasificación ratifica muchas cosas buenas y un lugar envidiable, y lo bueno que se puede sacar de ayer, más allá del resultado y de la fortuna. Alguien habló que la patrona estuvo en el estadio con el tema de Arnaiz, pues es muy probable que pasara por allí la Virgen del Mar, pero independientemente de eso, ayer en un partido donde el Almería no estuvo bien, el hecho de que fuese capaz no solo de ganar el partido, sino de mantener la portería a cero, con las circunstancias que queramos, con la patrona o sin patrona, pero hubo portería a cero. Yo creo que son esos pequeños detalles, ¿no?, que terminan ayudando a que un equipo que durante 42 jornadas debe ser o debe alcanzar la regularidad suficiente como para lograr el objetivo del ascenso. Bueno, pues hay partidos donde tú eres capaz, como en día de Miranda de Ebro, de ser superior al rival. Hay partidos donde se sacan los encuentros con un mejor juego, pero con un mayor equilibrio en cuanto a las fuerzas de un rival y de otro, de un equipo y de otro. Y hay otros donde el equipo no está bien y termina ganando pues por dinámica. Y ayer fue un partido de eso, de dinámica. No podemos sacar muchas más conclusiones, que el equipo se esforzó, lo dijo Rubi, creo que además con razón, hubo mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha energía, pero no fueron, no estaba unido, ¿no?, a un buen desarrollo futbolístico. Pero la victoria está ahí y hoy solo podemos, este fin de semana, solo podemos disfrutar de ello. Vamos a ver qué hacen los demás en esta jornada que se completará entre hoy sábado y mañana domingo. Luego ya tendremos que esperar al martes para volver a la competición, y ahí es donde la Almería tendrá pues un hueso duro y un rival que igual en otras circunstancias, hace 15 días, estaríamos hablando que sería para jugarse el segundo puesto, y ahora hemos visto que el Sporting, a la espera de lo que haga este fin de semana, pero lleva 2 derrotas consecutivas, fuera y en casa, o sea, ya ha vivido esos 2 sinsabores como local y como visitante, y el Almería, bueno, pues veremos si aprovecha el técnico para volver a hacer alguna modificación, teniendo en cuenta que hay 3 días entre un partido y otro, y que luego el fin de semana hay más competición en esta jornada intersemanal. Pero bueno, eso es una decisión que debe tomar el técnico. Lo importante es que el técnico quería llegar a Gijón con 28 puntos, lo ha conseguido, puede dar un golpe muy importante sobre la mesa, o una consistencia y fortaleza en cuanto a puntaje, ¿no?, en cuanto a puntos en la clasificación para acumular ante las dificultades que pueda haber en algún momento más adelante. Perdón. Y en esas estamos, en un fin de semana enormemente tranquilo para el equipo rojiblanco. Por lo demás, en cuanto a la actualidad almeriense, más allá del fútbol, bueno, ayer hubo una pequeña modificación con respecto a la presentación de las alineaciones con juego de luces, que la gente lo demandaba, pero perdón, los aires acondicionados. Pero bueno, pequeños avances, en realidad, poco más. Cuando vaya avanzando, ¿no?, las obras en el estadio, pues será otra cosa lo que veamos. Ayer, por cierto, había algunas dudas en cuanto a la gente si podía o no comer en el estadio, ante ya la situación de nivel cero. En los bares sí se vendieron agua y refrescos, pero no bocadillos, legalmente, ¿no?, a nivel de normativa no se puede comer, y por tanto no se podía llevar ni siquiera bocadillos desde fuera. Ayer parece que hubo mucha gente, no sé si todo, porque igual alguien llevó un bocata y se lo comió y no pasó nada. Yo no vi ninguno, así que en principio voy a pensar que no lo hubo. Pero bueno, la gente está esperando que se pueda cumplir lo que decía Tebas, ¿no?, el presidente de la Liga, que para noviembre se vaya recuperando la posibilidad de comer en el estadio, sobre todo en horas que no son media tarde, ¿no?, que hay un poquito entre el almuerzo y la cena, partidos de muy temprano, el almuerzo pendiente, o de muy tarde, ¿no?, con la cena también por ahí.
pues a los aficionados les gusta aprovechar ese descanso, más allá que en Almería pues somos muy de merienda, ¿no? Ya lo vemos en los toros, en el fútbol, en cualquier lugar. Y bueno, pues así poco más, ¿no? No quiero enredarme demasiado, tenemos partido el martes, así que ya sabéis que podéis seguirnos diariamente de 3 a 4 de la tarde en Radio Estadio Almería, en el 102.2 de la FM, aquí en internet, en onda0.es/Almería y en la aplicación, y que el próximo martes estaremos una hora antes. Ahora mismo, si queréis que os diga la verdad, no sé ni a qué hora es el partido del Sporting, creo que es a las 7. Así que desde las 6 estaremos, si no me equivoco y no me falla la memoria, desde las 6 el martes estaremos en directo con vosotros para contaros lo que ocurra desde el estadio de El Molinón. Así que sin más, que tengáis un buen fin de semana largo, con Halloween de por medio, a ver si alguno se disfraza mañana. Pero de momento la sonrisa que tenemos o el disfraz que tenemos es de aficionados felices, y así queremos estar durante mucho tiempo, al menos hasta junio. Que lo paséis muy bien y que nos seguimos viendo y escuchando aquí en Onda Cero. Cuidaros, adiós.